que contó en este voiceover. Introducción. Engaging sobre 1000 máscaras como enigma y conquistador global, invitando a sumergirse en su historia. Orígenes en San Luis Potosí. Debut en 1965. Creación del personaje con máscaras cambiantes. Primer título en 1966. Lección de reinvención. Campeonatos clave. Mexican National, NWA Américas, WWA World. Feudos y luchas de apuestas. Carrera internacional en Japón y USA. Lección de excelencia global. Carrera en cine con 20 películas desde 1966 como Versus Vampiras, Momias, Campeones Justicieros. Impacto cultural. Lección de trascendencia multimedia. Vida personal, matrimonios, 6 hijos, golf, familia, hermanos y sobrinos luchadores. Inducciones a salones de la fama. Influencia eterna. Lección de humildad y legado familiar. Bienvenidos, apasionados de la lucha libre, a Luchaverse. Imagínense esto, un hombre que no solo domina el ring con fuerza y agilidad, sino que cambia su identidad con cada máscara, convirtiéndose en un enigma viviente. Un luchador que conquistó México, Japón, Estados Unidos y el mundo entero, protagonizando películas épicas contra monstruos y villanos. Ese es Mil Máscaras, el hombre de las 1000 máscaras, cuyo legado eterno sigue inspirando a generaciones. En este episodio de 1000 Máscaras, el hombre de las 1000 máscaras y su legado eterno en la lucha libre, vamos a desentrañar su historia, sus batallas legendarias y las lecciones que nos deja. ¿Estás listo para ponerte una de sus 1000 máscaras y sumergirte en esta aventura? Vamos, porque el espíritu de 1000 máscaras no conoce límites. Visualiza las calles polvorientas de San Luis Potosí, México, en 1942. Nace Aarón Rodríguez Arellano el 15 de julio, en una familia modesta donde el trabajo duro es la norma. Crece en Nogales, Sonora, y desde joven se apasiona por el deporte. Practica béisbol, fútbol americano y, sobre todo, la lucha libre, inspirado por ídolos como el Santo. Su hermano mayor, José Luis, quien después sería Dos Caras, ya está en el mundo del cuadrilátero y Aarón lo sigue. Pero su camino no es fácil. Trabaja como impresor y entrena incansablemente para forjar un cuerpo atlético y disciplinado. En 1963, debuta como luchador bajo el nombre de Ricardo Durán. Pero es en 1965 cuando nace Mil Máscaras. El nombre surge de una idea genial del promotor Valente Pérez para la revista Lucha Libre. Un enmascarado que cambia de máscara en cada aparición, con diseños enviados por fans. Debuta el 16 de julio en la Arena México, formando equipo con Black Shadow y venciendo a René Guajardo y Karloff Lagarde. Su estilo único, ágil, poderoso, con movimientos innovadores, lo catapulta a la fama. Gana su primer título importante en 1966, el Mexican National Light Heavyweight Championship, derrotando a Espanto II, y lo retiene 2 veces. Esta escena nos enseña la lección de la reinvención. Mil Máscaras no se limitó a una identidad, creó 1000, mostrando que la adaptabilidad es clave para el éxito. De un joven de provincia a una estrella nacional, su perseverancia en el entrenamiento y su creatividad lo convirtieron en ícono. En Luchaverse, recordamos que, como Mil Máscaras, tú también puedes cambiar tu máscara para enfrentar nuevos retos. Ahora, entremos al corazón de la acción. Las arenas de México en los años 70 y 80, donde Mil Máscaras se convierte en un titán invencible. Con su físico imponente, 1,83 metros y 100 kilos de puro músculo, revoluciona la lucha como técnico, con llaves aéreas y sumisiones que dejan boquiabiertos a los fans. Gana títulos como el ALLL World Heavyweight Championship, el PWF United States Heavyweight en Japón, 1971, el NWA America's Heavyweight, 4 veces en Los Ángeles, y el WWA World Heavyweight 2 veces. En parejas, triunfa con Alfonso Dantes y Ray Mendoza en el NWA America's Tag Team y con José Lotario en el NWA Texas Tag Team. Sus feudos son épicos, contra Canek, el Halcón, a quien desenmascara en 1977 y 1978, Ángel Blanco y TNT. En luchas de apuestas, gana cabelleras como la de Benny Gallant,
1966. Black Gordman, 1969. Bull Ramos, 1969. Alfonso Dantes, 1977. Popithecus, 1988. Y Príncipe Batú, 1994. Y máscaras como la de Barón Escarlata, 1971. Frankenstein, 1974. Gran Marcus Jr., 1997. Venom, 2007. Y el Yuma, 2007. Internacionalmente debuta en All Japan Pro Wrestling en 1971, derrotando a Kantaro Hoshino, y regresa en 2011 para su 40º aniversario. En WWF aparece en el Royal Rumble 1997, eliminando a Pierrot Jr. y Cibernético antes de autoeliminarse. En WCW enfrenta a Cactus Jack, Mick Foley, en 1990. Esta es la lección de la excelencia global. Mil Máscaras nos enseña que el verdadero campeón trasciende fronteras, adaptando su estilo a audiencias mundiales sin perder su esencia mexicana. Su impacto en Japón inspira a luchadores como Tiger Mask, Satoru Sayama, quien crea personajes enmascarados gracias a él. En Luchaverse celebramos estos guerreros que llevan la lucha libre al mundo. Cambiemos a los sets de filmación en México durante los 60 y 70. Luces tenues, monstruos de cartón y Mil Máscaras como superhéroe invencible. Su carrera cinematográfica comienza en 1966 con Mil Máscaras, donde se presenta como un luchador con origen en la Segunda Guerra Mundial, defendiendo la justicia. Protagoniza alrededor de 20 películas, muchas de bajo presupuesto, pero alto en aventura y horror. Las Vampiras, 1969, donde enfrenta a seductoras criaturas. Las Momias de Guanajuato, 1971, un clásico con Blue Demon y El Santo contra momias resucitadas. Los Campeones Justicieros, 1970, y su secuela, Vuelven los Campeones Justicieros. 1972, uniendo a los tres grandes contra amenazas sobrenaturales. Otras joyas incluyen Misterio en las Bermudas, 1979, con Blue Demon Jr. y Santo Jr., y regresos en inglés como Mil Máscaras vs. The Aztec Mummy, 2007, Academy of Doom, 2008, y Aztec Revenge, 2015. Estas cintas exportan la cultura mexicana, mostrando luchadores como héroes accesibles que luchan contra el mal con honor y astucia. Su influencia cultural es inmensa, fortalece la identidad de la lucha libre como arte popular, inspirando cómics, series y hasta la moda enmascarada. Esta lección es la de la trascendencia multimedia. Mil Máscaras nos muestra cómo un luchador puede convertirse en símbolo cultural, uniendo familias frente a la pantalla e inspirando sueños. Hoy, sus filmes son culto, coleccionados por fans globales. Recuerda, tu pasión puede expandirse más allá del ring, como hizo Mil Máscaras al conquistar Hollywood y Japón. Finalmente, miremos detrás de las Mil Máscaras. Aarón Rodríguez Arellano, un hombre reservado que oculta su rostro real incluso fuera del ring. Se casa 2 veces. La primera esposa fallece en 1975, con quien tiene 4 hijos, 2 hombres y 2 mujeres. En 1995 se casa nuevamente y tiene 2 hijas más. Es fanático del golf, participando en torneos benéficos como el de la Fundación Memorial de la Policía de Los Ángeles. Su familia es una dinastía. Hermanos José Luis, 2 Caras, y Pablo, psicodélico. Sobrinos Alberto del Río, 2 Caras Jr., el hijo de 2 Caras, Psicodélico Jr. y hijo del psicodélico. A los 70 años sigue activo en exhibiciones, celebrando 50 años de carrera en 2007 y 60 en 2015. Su legado incluye inducciones al WWE Hall of Fame, 2012, primer mexicano enmascarado, NWA Hall of Fame, 2009, Professional Wrestling Hall of Fame, 2010, Cauliflower Alley Club, 2006, y homenajes de CMLL, 2018. Influencia a generaciones. En Japón,
Genera luchadores como Jushin Liger. En México es Pilar con el Santo y Blue Demon. Lección final. La humildad y el legado familiar hacen eterno a un héroe. Mil Máscaras nos enseña que la grandeza radica en la disciplina, la privacidad y en pasar la antorcha. Las máscaras cambian, pero el espíritu perdura, podría decir. En un mundo de ídolos fugaces, él permanece auténtico. Amigos de Luchaverse, así culmina este tributo a Mil Máscaras. De orígenes humildes a campeón global, estrella de cine y patriarca de una dinastía. Su legado nos motiva a reinventarnos, conquistar mundos y valorar la familia. Si este voiceover te encendió la pasión, suscríbete a Luchaverse para más historias de leyendas, análisis de combates CMLL y AAA y exclusivas sobre enmascarados. Dale like, comparte y activa la campanita. Hasta la próxima y recuerda, con Mil Máscaras o una, tú eres el héroe de tu ring. Arriba Mil Máscaras y arriba la lucha libre.